Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión de Ciudadanía y Compromiso Social. En esta abordaremos el concepto de ciudadanía, algunos desafíos para ejercerla y sobre todo la implicación que tiene para los laicos y laicas de hoy el vivirla. Lo primero que tenemos que decir con respecto a la ciudadanía es que es un estatus legal que se establece en las constituciones de cualquier país o estado y que en él, a través de sus constituciones, establecen cuáles son los criterios para alcanzarla, sea por nacimiento o sea por naturalización. En todos los casos, el estatus legal que se adquiere como ciudadano y ciudadana en cualquier país indica el pleno goce de los derechos y obligaciones que se establecen en esa constitución. De tal manera que un primer concepto que nos puede dar luz de lo que significa la ciudadanía es que la ciudadanía es una forma de participación para construir y fortalecer el bien común a través del voto, a través de la solidaridad y la defensa de las libertades. ¿Cuáles son estas libertades? Pues las que se establecen en la Constitución o en las constituciones. Para el caso de México son los primeros, cuando menos los primeros 30 artículos de nuestra Constitución en el que se establecen los accesos a los derechos fundamentales que tiene que tener o a los cuales tiene que acceder cualquier mexicano y mexicana. En ese sentido, la ciudadanía, más que ser un concepto, es una condición para la acción. Decíamos que en el caso mexicano, las personas que adquieren la mayoría de edad, que son los 18 años, a través del Instituto Nacional Electoral, adquieren una credencial de elector y con ello pueden hacer, digamos, o ejercer sus derechos y ejercer sus obligaciones. Pero más allá de ese concepto y más allá de ese estatus que se adquiere por la mayoría de edad o por tener o portar una credencial de elector, el tema de la ciudadanía implica una condición para la acción. Es decir, somos ciudadanos y ciudadanas para ejercer y exigir nuestros derechos. ¿Cuáles? Los que están constituidos o los que están establecidos en nuestra Constitución. También es una condición para la acción en términos de ser solidarios y subsidiarios. Es decir, la ciudadanía nos lleva, en términos de construir el bien común, a establecer lazos comunitarios y fortalecerlos de tal manera que las personas que estén en vulnerabilidad o en situaciones de vulnerabilidad puedan, con nuestra ayuda en términos de ejercicio de la ciudadanía, también ellos acceder a esos derechos que les están siendo vulnerados, sea el derecho de acceso a la educación, sea el derecho de acceso a la salud, sea el derecho de acceso a la vivienda, sea el derecho de acceso al agua y demás. Y la tercera condición para la acción como ciudadanía es el de proteger y defender la dignidad humana. Sí, no hay otro parámetro sobre el cual podamos decir que es correcto o incorrecto un ejercicio de la ciudadanía, sino es que estamos protegiendo y preservando la dignidad humana. Si alguien tuviese duda de si lo que está haciendo como ciudadano o ciudadana es correcto o incorrecto, la pregunta que habría que hacernos sería, eh, ¿con esto que estoy haciendo o con esto que estamos haciendo, estoy protegiendo y defendiendo la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural? Y en ese sentido, esta primera idea de la ciudadanía como una condición para la acción es recapitular. Es una condición para la acción en términos de ejercicio y exigibilidad de derechos. Es una condición para la acción solidaria y subsidiaria. Y es una condición para la acción de protección y defensa de la dignidad humana. En este sentido, pues esto es lo que nos dicen los conceptos, es lo que nos dice la teoría, y esta es la primera aproximación incluso teórica que tenemos respecto de lo que es la ciudadanía. Pero ¿cuál es el desafío que tenemos como mexicanos y mexicanas con respecto a la ciudadanía? Bueno, pues es un reto muy importante, porque los mexicanos y mexicanas entendemos que la ciudadanía es un asunto solo de obediencia a las leyes o un asunto de voto. De tal manera que soy ciudadano, sí y solo sí, voto para elegir al presidente de la República, voto para elegir a los gobernadores o gobernadoras, o solo soy ciudadano, sí voto para elegir a los presidentes municipales o a los alcaldes.
Pero la ciudadanía, como hemos dicho, no solo implica tu derecho o el ejercicio de tu derecho al voto, ¿no? O voto y a votar, sino implica otras tres condiciones, que es el llamado a la solidaridad y el llamado a la protección de la dignidad humana, ¿no? Como elementos para la construcción del bien común. O sea, en ese sentido, el propio Instituto Nacional Electoral, en su informe sobre la calidad de la ciudadanía en México, lo que establece no solo es esto, que los mexicanos entendemos la ciudadanía como un asunto de obediencia a las leyes y de voto, sino que además somos ciudadanos pasivos y reactivos, que participamos de manera coyuntural, generalmente por razones altruistas, y que preferimos las acciones individuales a las colectivas. Y en este sentido, los recientes desastres naturales nos dan cuenta de ello. En el 2017 hubo un sismo que devastó parte de la ciudad y parte de los estados algunos estados de la República, y en los siguientes, digamos, 90 días posteriores al día del sismo y de esta tragedia, hubo una gran movilización de ayuda altruista, una gran movilización para, digamos, desenterrar los cuerpos o las personas que estaban en medio de los escombros. Pero aquellas acciones que iban más allá de ese momento en particular o de esos momentos en particular, que eran reconstruirles la vivienda, fueron esfuerzos de muy pocos y que bastaron con yo dono, hay un fondo para la reconstrucción de las viviendas, y quién dio seguimiento a ese fondo para la reconstrucción de las viviendas, y que efectivamente las personas que tuvieron o perdieron sus bienes pudieran a través de este fondo volver a recuperar cuando menos un techo donde vivir. Pues las acciones se fueron al suelo, porque ya no hubo personas que estuvieran vigilando el cumplimiento del destino de los recursos, algunos públicos, otros privados, en esos fondos de reconstrucción. De tal manera que muchas personas nos conformamos con decir, yo ya doné, yo ya fui, levanté la piedra, yo ya fui y doné el alimento, pero ¿qué pasa con restablecerles la condición de seres humanos en su dignidad, en su acceso a la vivienda? Pues ya no pasó nada. Entonces, en este sentido es que el INE subraya que los ciudadanos mexicanos somos pasivos, reactivos, y que participamos de manera coyuntural, generalmente por razones altruistas. Nos gusta sentirnos bien, y está bien, pero preferimos acciones individuales a colectivas, y esas acciones individuales son de muy corto aliento, ¿no? Porque las acciones colectivas implicarían un mayor compromiso en el tiempo, justo para restablecer, en el caso del ejemplo que hemos puesto, de restablecerles la vivienda a las personas que lo perdieron. O ahora, en el caso de la contingencia sanitaria, el tema es, donamos la mascarilla, donamos el alimento, pero ¿qué pasa con el restablecimiento del buen sistema de salud que requerimos desde hace muchos años los mexicanos y mexicanas? ¿Qué pasa con el restablecimiento de los tratamientos para infantes, no solo para adultos, sino para infantes que tienen problemas de cáncer? Y entonces el tema de la contingencia se vuelve otra vez un momento de coyuntura en el que ayudamos de manera subsidiaria, pero no de manera solidaria. Es decir, no buscamos restablecer el buen sistema de salud o exigir el acceso a la salud de los enfermos y enfermas. Y tampoco estamos visibilizando el hecho de que el personal de salud en este momento de contingencia no tiene ni los mínimos, en general, no tiene ni los mínimos para atender a las personas que padecen COVID. Y en ese sentido, el ejercicio de la ciudadanía tiene un gran reto en México: pasar de ser pasivos a ser activos, es decir, a una ciudadanía activa, no a una ciudadanía reactiva, sino una ciudadanía proactiva que esté buscando las causas estructurales del problema y esté apuntalando la solución de estas causas estructurales, para que no solo nos movilicemos por razones altruistas, sino que nos movilicemos porque a todos nos conviene tener un buen sistema de salud, un buen sistema de catastro, un buen nivel un buen nivel y certificación de las construcciones, para que justo lo que sucede en el sismo y lo que sucede en las contingencias no vuelva a pasar, ¿no? Y esto apuntalando justamente el tema de que si bien
está padre y es correcto hacer acciones individuales, pues las acciones colectivas nos llevan mucho más lejos en el establecimiento de las causas o en la consecución o en el logro de las metas o resultados, ¿no? Que, repito, es regresar o restablecer el acceso a los derechos. Y en ese sentido, el gran reto que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en México es que, de acuerdo a la encuesta que hizo el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana en el 2014 sobre cultura religiosa cultura y práctica religiosa en México, que de manera sintética se llama Creer en México, en uno de los elementos o uno de los ejes de esta encuesta que se refiere a la participación ciudadana, se hacía una pregunta al encuestado o a la encuestada. Era, en este momento de tu vida, ¿participas en alguna organización social? Y si la pregunta era así, después era ¿de qué tipo? Entonces es muy interesante, solo personas en 5% mexicanos dicen que participan en organizaciones sociales. Es decir, que solo 5 de cada 100 mexicanos y mexicanas contribuyen al fortalecimiento del bienestar social o a la construcción del bien común a través de varias acciones. El 34% de las personas que dijeron sí, sí participo en organizaciones sociales, dicen participar en grupos de iglesia. El 15% dicen participar en grupos vecinales. El 10% dicen que participan en acciones de desarrollo social y también hay otro 15% que dicen participar en asociaciones de padres de familia. Aquí es muy relevante descifrar estos datos. Lo primero es 5 de cada 100 mexicanos y mexicanas participan en agrupaciones sociales. Es decir, que más allá del voto como ejercicio de la ciudadanía, solo 5 de cada 100 hacen algo más en términos de o exigir derechos o de ser solidarios o de ser subsidiarios o de estar defendiendo y promoviendo la dignidad humana. Y luego de estos 5 de cada 100, casi el 35%, es decir, una tercera parte de personas están participando a partir de los grupos apostólicos o a partir de los grupos de iglesia. Y es ahí donde hay un gran reto para la iglesia, para los laicos, que es incentivar la participación ciudadana desde ahí. Estos datos se pueden contrastar con el informe sobre la calidad de la ciudadanía que hizo el Instituto Nacional Electoral el mismo año, y en el cual también se citan que solo 5 de cada 100 ciudadanos y ciudadanas realizan actividades o acciones no políticas, refiriéndose a las acciones no políticas, aquellas que no se vinculan directamente con ir a votar, sino con estas acciones de vincularte con el regidor, vincularte con el diputado, hacer la propuesta de mejoramiento de tu barrio, de tu colonia, de tu calle, reportar la luminaria, reportar la deficiencia en la recolección de basura, reportar la fuga de agua, entre otros. Entonces aquí ya tenemos un gran reto como laicos y laicas, que es que en los grupos de iglesia, en donde mayor se concentra la participación ciudadana en este país, está el reto de justo en movilizar a las personas para que desde la fe entendamos que la fe y la vida van juntas, pero la vida implica ejercicio de la ciudadanía. De tal manera que un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Y de regreso, un buen ciudadano también tiene buenas prácticas cristianas. Entonces, en ese sentido del desafío que tenemos en México, es muy alentador escuchar las palabras del Papa Francisco, en donde él, siendo ya desde su condición de cardenal de Buenos Aires, en Argentina, ya el tema de la ciudadanía era un tema que traía en las entrañas el Papa Francisco. En aquel entonces, en una conferencia en 2013, él decía que el desafío de ser cristiano se encuadra en el marco de lo político, es decir, en la construcción del bien común, porque se trata del llamado y del dinamismo de la bondad que se despliega hacia la amistad social. Y aquí ese concepto está bien interesante,
El Papa no está hablando de fortalecer el tejido social, el Papa no está hablando de fortalecer los vínculos comunitarios en sí mismos. Está hablando de que los cristianos y las cristianas tenemos y estamos llamados a provocar la amistad social. Es decir, una de las formas de la fraternidad cristiana tiene que verse reflejada en lo social, y a esto el Papa Francisco, entonces cardenal de Buenos Aires, decía que era un llamado hacia la amistad social. Esta idea la va desarrollando el Papa Francisco, por supuesto, y la retoma en Evangelii Gaudium, diciendo que la política tan denigrada es una vocación muy elevada, porque es una de las formas más preciosas de la caridad. ¿Por qué? Porque persigue el bien común. Entonces, como cristianos estamos llamados a construir, fortalecer, alentar, elevar la amistad social. ¿Por qué? Porque en lo social, la construcción del bien común, la construcción de esta política, no como sistema partidario, sino como sistema que nos ayuda a construir el bien común, es una de las formas más elevadas de la caridad. Y los cristianos estamos llamados a vivir la caridad. Y la expresión de la caridad, según el Papa Francisco, la expresión más elevada de la caridad, según el Papa Francisco, repito, es buscar y perseguir en común. Dicho esto, para los cristianos y las cristianas, para los laicos y las laicas, lo que implica vivir la ciudadanía no solo es una condición legal, no solo va a ser una condición, una condición para la acción como acción ciudadana, sino que implica para nosotros como cristianos el vivir la participación política como una obligación moral. Es una vocación el vivir la ciudadanía. Estamos llamados a hacer política, estamos llamados a construir el bien común o el bienestar social como cada uno lo entiende. De tal manera que hoy llegamos a un tema importantísimo y de conclusión fundamental. La ciudadanía es una condición para la acción, para vivir mis derechos, exigir mis derechos, ayudar a otros y a otras a que logren salir de su condición de vulnerabilidad y también accedan a los derechos establecidos en la Constitución y accedan a los derechos establecidos, cuando mínimo, los proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también es un llamado a la protección y defensa de la dignidad humana. Entonces, la ciudadanía se convierte para nosotros, cristianos de hoy, en una vocación a transformar nuestro entorno. Y en el contexto del pedido de Nuestra Señora de Guadalupe de construirle una casita, se convierte también en un pedido a nosotros, como cristianos y laicos de hoy, de Nuestra Señora de Guadalupe, de construir la casita. La ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, son el canal, el vehículo ideal para construirle esa casita, que no solo se refiere, por supuesto, al Tepeyac, sino es la casita México. Este México que hoy está incendiado por la impunidad, que este México que hoy está incendiado por la falta de Estado de Derecho, este México que hoy está incendiado porque nos duelen los desaparecidos, porque nos duelen las personas que son asesinadas, a las mujeres principalmente. Es un México en el que hoy este mandato de Dios de vivir la ciudadanía, este pedido de María Santísima de construir la casita es vigente. Y entonces nada más recuperar esta idea del Papa Francisco que tiene en Evangelii Gaudium. La participación en la vida política es una obligación moral. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.